Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Tu palabra me alimenta, tu palabra me invita a seguir caminando en la tormenta. Tu palabra me va a dirigir. Dios Padre, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a ser manifestada, los exhorto: sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta fiesta de la Cátedra de San Pedro quiero invitarlos a que ustedes oren por el Papa Francisco, a que oren por su obispo, y quiero pedirles también que oren por cada uno de los sacerdotes de su comunidad y por los sacerdotes que ustedes conocen. Y lo estoy diciendo porque los sacerdotes necesitamos la oración de nuestra comunidad para poder cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Una misión que es hermosa pero es delicada. Y cada sacerdote y cada ministro de la Iglesia debe ser testigo de los sufrimientos de Cristo, como dice la primera lectura. Y si usted es testigo de los sufrimientos de Cristo, es capaz de entender el sufrimiento de la comunidad. Pero necesitamos entonces que la comunidad ore por nosotros, ore por los ministros de la Iglesia, para que nosotros seamos servidores de buena gana, no de mala gana, que nos perdonen las fallas que muchas veces tenemos, que sean capaces de ayudarnos a mejorar en nuestro sacerdocio, que no permitan que nosotros nos volvamos déspotas sobre la heredad de Dios porque no nos pertenece el rebaño, sino que nos convirtamos cada día más en medio de nuestras fragilidades, en modelos del rebaño. Por lo tanto, hoy, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, ore por el Papa, ore por su obispo, ore por su párroco y por todos los sacerdotes que usted conozca. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañen todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El bautismo nos ha abierto las puertas a la Iglesia. Nos permite ser pueblo de Dios, nos permite ser la familia de Dios. Usted y yo debemos sentirnos felices de ser católicos, de ser de la Iglesia que el Señor fundó sobre la roca de Pedro. Y tomando el catecismo de la Iglesia pudiéramos mirar allá en el número 857 qué significa que la Iglesia es apostólica. Usted se lo ha preguntado y lo ha dicho en el credo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. El catecismo nos enseña, la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y es lo que dice el Evangelio en el día de hoy. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pero esto significa tres cosas. Primero, que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La Iglesia fue fundada sobre los apóstoles y continúa siendo construida sobre los apóstoles, testigos escogidos y enviados en la misión por el mismo Cristo Jesús. Segundo, la Iglesia guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas de los apóstoles. Cuando terminó la primera generación de los apóstoles, la primera generación de los seguidores del Señor, vino una segunda generación y todos trataron de conservar el depósito santo de la fe y de la enseñanza. Hoy es Francisco y son todos los obispos en el mundo los que custodian y guardan esa enseñanza para que la Iglesia continúe hablándole al mundo y hablándole en nombre de Jesucristo, hablándole de amor y de misericordia como nos lo propone el Papa Francisco. Pero además, la Iglesia es apostólica porque sigue siendo enseñada ella misma, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en el ministerio pastoral. El colegio de los obispos, es decir, todos los obispos de un país y del mundo, a los cuales acompañan los presbíteros, es decir, los párrocos, y todos aquellos ministros de la Iglesia, y todos aquellos hombres y mujeres que con fe hacen parte de nuestras comunidades, están viviendo la unidad y la apostolicidad de la Iglesia. Ciertamente puede haber muchas divisiones. Puede ser que alguien se quiera salir del fundamento de Pedro. Puede ser que alguien diga, yo amo a la Iglesia, pero no amo al Papa. El que habla de esa manera se está equivocando, porque la Iglesia, Cristo la fundó sobre la roca firme de Pedro, y el sucesor de Pedro es el Papa, y los sucesores de los apóstoles son los obispos, que acompañados por los sacerdotes van construyendo la única Iglesia que el Señor amó y por la cual dio la vida. Siéntase feliz de ser de la Iglesia y ponga todo de su parte, su cariño, su fe, su oración, para que esa comunidad parroquial donde usted vive crezca y se fortalezca en la fe. Haga de su familia una pequeña iglesia doméstica, donde Cristo es el centro y donde usted fundamenta la vida de su familia y de esa pequeña comunidad familiar sobre la roca apostólica, sobre la roca de Cristo que fundó nuestra Iglesia. Que el Señor bendiga nuestras comunidades parroquiales y bendiga nuestras familias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espiritualidad católica, evangelización con el corazón. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Durante muchas etapas de la vida, los seres humanos nos podemos sentir como en exilio, como lejos de la familia, lejos de la casa y lejos de Dios. Pero el Señor nos toma de la mano, nos lleva a través del desierto y nos permite retornar a casa. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Jesús, el Señor, nos ha dicho en este capítulo 3 del Evangelio de San Juan que en el Antiguo Testamento Moisés elevó una serpiente para darle la salud al pueblo que estaba mordido en el desierto por las serpientes, que ahora el que va a ser levantado es el Hijo de Dios. Nicodemo está escuchando esto en una conversación nocturna con Jesús. Nosotros también en esa conversación queremos estar con Jesús para que Él nos diga nuevamente, como le dijo a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo se salve por aquel que va a ser elevado en la cruz por amor, para darnos la salvación. Ahora nos queda como camino buscar la luz de esa cruz, buscar la luz de Jesús, porque si buscamos el camino de la verdad, el camino de la libertad, el camino de la salvación personal y comunitaria, tenemos que encontrarnos con el que fue crucificado, con el que resucitó, con el que nos muestra el camino de la luz y de la verdad. Que este tiempo de Cuaresma ilumine nuestra vida y nos haga sentir el amor de Dios Padre que entrega a su Hijo por nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Tu palabra me alimenta, tu palabra me invita a seguir caminando en la tormenta. Tu palabra me va a dirigir. Dios Padre, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a ser manifestada, los exhorto: sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta fiesta de la Cátedra de San Pedro quiero invitarlos a que ustedes oren por el Papa Francisco, a que oren por su obispo, y quiero pedirles también que oren por cada uno de los sacerdotes de su comunidad y por los sacerdotes que ustedes conocen. Y lo estoy diciendo porque los sacerdotes necesitamos la oración de nuestra comunidad para poder cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Una misión que es hermosa pero es delicada. Y cada sacerdote y cada ministro de la Iglesia debe ser testigo de los sufrimientos de Cristo, como dice la primera lectura. Y si usted es testigo de los sufrimientos de Cristo, es capaz de entender el sufrimiento de la comunidad. Pero necesitamos entonces que la comunidad ore por nosotros
ore por los ministros de la iglesia, para que nosotros seamos servidores de buena gana, no de mala gana, que nos perdonen las fallas que muchas veces tenemos, que sean capaces de ayudarnos a mejorar en nuestro sacerdocio, que no permitan que nosotros nos volvamos déspotas sobre la heredad de Dios porque no nos pertenece el rebaño, sino que nos convirtamos cada día más en medio de nuestras fragilidades en modelos del rebaño. Por lo tanto, hoy, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, ore por el Papa, ore por su obispo, ore por su párroco y por todos los sacerdotes que usted conozca. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañen todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El bautismo nos ha abierto las puertas a la iglesia. Nos permite ser pueblo de Dios, nos permite ser la familia de Dios. Usted y yo debemos sentirnos felices de ser católicos, de ser de la iglesia que el Señor fundó sobre la roca de Pedro. Y tomando el catecismo de la iglesia pudiéramos mirar allá en el número 857, ¿qué significa que la iglesia es apostólica? Usted se lo ha preguntado y lo ha dicho en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. El catecismo nos enseña, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y es lo que dice el Evangelio en el día de hoy. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero esto significa tres cosas. Primero, que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia fue fundada sobre los apóstoles y continúa siendo construida sobre los apóstoles, testigos escogidos y enviados en la misión por el mismo Cristo Jesús. Segundo, la iglesia guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas de los apóstoles. Cuando terminó la primera generación de los apóstoles, la primera generación de los seguidores del Señor, vino una segunda generación y todos trataron de conservar el depósito santo de la fe y de la enseñanza. Hoy es Francisco y son todos los obispos en el mundo los que custodian y guardan esa enseñanza para que la iglesia continúe hablándole al mundo y hablándole en nombre de Jesucristo, hablándole de amor y de misericordia como nos lo propone el Papa Francisco. Pero además la iglesia es apostólica porque sigue siendo enseñada ella misma, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en el ministerio pastoral. El colegio de los obispos, es decir, todos los obispos de un país y del mundo, a los cuales acompañan los presbíteros, es decir, los párrocos, y todos aquellos ministros de la iglesia, y todos aquellos hombres y mujeres que con fe hacen parte de nuestras comunidades, están viviendo la unidad y la apostolicidad de la iglesia. Ciertamente puede haber muchas divisiones, puede ser que alguien se quiera salir del fundamento
de Pedro. Puede ser que alguien diga, yo amo a la iglesia, pero no amo al Papa. El que habla de esa manera se está equivocando, porque la iglesia, Cristo la fundó sobre la roca firme de Pedro, y el sucesor de Pedro es el Papa, y los sucesores de los apóstoles son los obispos, que acompañados por los sacerdotes van construyendo la única iglesia que el Señor amó y por la cual dio la vida. Siéntase feliz de ser de la iglesia y ponga todo de su parte, su cariño, su fe, su oración, para que esa comunidad parroquial donde usted vive crezca y se fortalezca en la fe. Haga de su familia una pequeña iglesia doméstica, donde Cristo es el centro y donde usted fundamenta la vida de su familia y de esa pequeña comunidad familiar sobre la roca apostólica, sobre la roca de Cristo que fundó nuestra iglesia. Que el Señor bendiga nuestras comunidades parroquiales y bendiga nuestras familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiritualidad católica, evangelización con el corazón. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.